Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, nuevamente, la desolada carretera nos llevará por 50 minutos a través de escalofriantes narraciones paranormales. Así que asegúrense de llegar al final de este viaje para que no pierdan detalle de todas ellas. Y por supuesto, pasajeros, no olviden tampoco dejarme en la caja de comentarios sus impresiones sobre los relatos y sobre todo cuál les gustó más o cuál les produjo más escalofríos, porque en serio que me gusta muchísimo leerlos y saludarlos en esta sección de nuestro video. Estimados pasajeros, si son tan amables, por favor vayan tomando sus asientos, inclínenlos, abrochen bien su cinturón y relájense porque a partir de aquí quedan en buenas manos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La panga volteada. Quiero compartirles algo que mi padre me contó muchas veces cuando yo era niña. Una historia que ocurrió por allá de los años 70, en una pequeña comunidad pesquera de Veracruz, llamada Salinas Roca Partida, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla. Y aunque han pasado décadas desde entonces, mi papá jamás pudo encontrarle una explicación lógica a lo que vivió. En aquellos años él era joven y se dedicaba a la pesca. Igual que muchos hombres del pueblo, decía que la vida allá era tranquila, pero dura. El mar era prácticamente el sustento de todos, y había días en los que tenían que internarse desde muy temprano para conseguir suficiente pescado y poder llevar dinero a casa. Aquella mañana, salió junto con otros 4 hombres en una lancha. Entre ellos iba don Fulgencio, un amigo muy cercano a él, alguien a quien apreciaba muchísimo. Según mi papá, don Fulge era de esos hombres nobles que siempre tenían una palabra amable y que jamás abandonaban a un amigo. Eran 5 personas en total. Mi papá siempre usaba sombrero y recuerda perfectamente que ese día el viento estaba especialmente fuerte. El mar se veía inquieto y las ráfagas golpeaban con fuerza la pequeña embarcación, pero aún así decidieron continuar. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una corriente de aire levantó el sombrero de mi papá y se lo llevó volando hacia el agua. Por instinto él intentó alcanzarlo, y varios de los hombres también se movieron para ayudarle. Pero la panga era pequeña, y el movimiento brusco de todos al mismo tiempo también hizo que se desequilibrara. La pequeña embarcación se volcó. Mi papá decía que lo siguiente fue puro caos. El agua estaba inquieta. Las olas golpeaban con fuerza y apenas podían mantenerse a flote. Entre gritos y desesperación, algunos intentaban nadar, mientras otros desaparecían entre el oleaje. Cuando finalmente lograron llegar a tierra, solamente 3 habían sobrevivido. 2 hombres perecieron ahogados, y uno de ellos era don Fulgencio. Mi papá quedó destrozado por lo ocurrido, no solamente por el accidente, sino porque sentía una enorme culpa por todo lo que había pasado. Él repetía una y otra vez que si no hubiera intentado alcanzar aquel sombrero, nada de eso habría sucedido. Pero la tragedia no terminó ahí. Cuando regresaron al pueblo, las autoridades comenzaron a sospechar de él. Decían que las muertes no parecían un accidente. Lo interrogaron durante horas y finalmente lo detuvieron. Mi papá insistía en que todo había sido accidental. Él decía, no hay problema. Los otros 2 hombres que sobrevivieron van a venir a declarar. Ellos van a contar exactamente lo que pasó. Pero esos hombres nunca aparecieron. Con el paso de las horas comenzó a desesperarse. Luego vino el miedo.
Pasó un día, luego 2, y finalmente 3 días completos encerrado. Mi papá siempre pensó que aquellos hombres no acudieron porque tenían miedo de que también los arrestaran. Y mientras tanto, él seguía detenido, sin saber qué iba a pasar con su vida. Hasta que ocurrió algo imposible. La mañana del tercer día, un policía abrió la celda y le dijo que podía irse. Mi papá no entendía nada. Preguntó qué había sucedido. Entonces el oficial explicó que alguien había ido a declarar a su favor. Que aquella persona contó exactamente cómo ocurrió el accidente con lujo de detalles y que su versión coincidía perfectamente con la de mi padre. Gracias a eso lo dejaron libre. Mi papá salió confundido y antes de irse por simple curiosidad preguntó: ¿quién vino a declarar? El policía le respondió que él no escuchó el nombre, que solo vio el momento en que esta persona estaba realizando su declaración y que posteriormente a ella fue que se emitió la orden de liberación. Pero sí lo había visto de lejos. Comenzó a describir físicamente al hombre. Mientras lo escuchaba, mi papá sintió cómo se le helaba el cuerpo, porque la descripción coincidía perfectamente con don Fulge. El mismo don Fulge, que había muerto ahogado 3 días antes. Mi padre decía que nunca olvidará la sensación que percibió en ese momento. Un escalofrío recorriéndole la espalda, mientras intentaba convencerse de que debía tratarse de otra persona, pero no podía ser. La descripción era exacta. El sombrero de palma, la tez morena, el bigote, la estatura. Incluso dijeron que aquel hombre parecía venir mojado, como si acabara de salir del mar. Mi papá, impactado, nos compartía a la familia una y otra vez esta historia, pero cada vez que la contaba, decía algo que todavía me pone la piel chinita, conductor y pasajeros. Don Fulgencio era un hombre tan leal, tanto, que ni siquiera la muerte le impidió ayudarme. Los horribles fenómenos que veo. Mi nombre es Ernestina. En la actualidad soy una persona adulta. Como nunca me casé, vivo sola en Monterrey, Nuevo León. Voy a compartir esta historia que me sucedió siendo niña. En ese tiempo, viví en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y era hija única. Empiezo mi relato diciendo que tengo algo que no sé cómo definir. Es como una condición extraña, que me permite mirar cosas que otros no ven, cosas fuera de lo normal que ahora, aún a la edad que tengo, me asustan. Aún entre la oscuridad puedo distinguir sombras y figuras. Por lo mismo, hasta la fecha, siempre me han tratado como la rara de la familia y me han relegado. No los culpo, porque después de todo, en algo tienen razón. Confieso que siendo una niña, lo terrible que era para mis papás eso. Lo que veía solo era parte de un juego. Muchas veces por el miedo que tenía, les pedí dormir con ellos, pero nunca me dejaron. Por esa condición, todas las noches siendo alrededor de las 2, miraba que un ser horrible salía del piso y me miraba con curiosidad. Las primeras veces ni siquiera me daba temor, porque esa cosa no me hacía nada. Solamente parecía estudiarme. Después las cosas empeoraron. Ese demonio o lo que fuera, me despertaba dando un grito, estirándome los cabellos o pellizcándome. Me dejaba moretones en los brazos, que yo le enseñaba a mi mamá, pero ella me aseguraba que yo sola me los hacía, estando dormida. Otras veces, ese ser me susurraba al oído, con una voz que nunca se me olvida, que le diera permiso para vivir dentro de mí. Luego decía palabras inentendibles
que me hacían estremecer. Ese demonio no tenía un cuerpo en sí. Era una esencia, o quizá estaba formado por un humo que se colaba por todas partes. E incluso podía mover las cosas, y en ocasiones traspasaba mi cuerpo. Me acuerdo que se enojaba mucho porque no se podía quedar adentro, y lo volvía a intentar. Yo ya no podía con el miedo que eso me provocaba. Nunca, nadie me creyó que yo miraba al diablo. Hasta me castigaban cada vez que insistía con lo mismo. Por eso, y a pesar de que ya me había pasado muchas veces, un día decidí mejor callar, sobre todo aguantarme. Mientras tanto, ese ser cada vez era más violento, porque yo no le daba permiso para poseerme. Entonces, él no sé por qué no podía hacerlo. Cuando tenía como 8 años, ese demonio no me dejaba comer. Aprovechándose de que nadie lo veía, siempre estaba muy cerca, cuidándome. Si comía algo, con una mano me agarraba del cuello. Luego metía sus dedos en mi garganta, hasta hacerme devolver. Me gritaba que le diera permiso de entrar, o que moriría de hambre. Yo lo único que hacía era llorar. Mis papás, pensando que estaba enferma, me daban una pastilla. Había ocasiones que yo sabía que lo tenía adentro, porque cuando se manifestaba, aunque fuera por unos minutos, me hacía hacer cosas malas. Además, aunque yo no quería hacerlo, rayaba las paredes o escondía las cosas. Cuando esa fuerza salía de mí, volvía a ser normal, pero ya había hecho maldades. Todo esto me provocaba castigos, que muchas veces fueron golpes. Hasta la fecha, yo no sé de dónde pude sacar fuerzas para decirle al diablo que no, porque durante años me estuvo agrediendo. Me rasguñaba la espalda, los brazos y las piernas. En una ocasión, rodeó mi cuello con sus manos. Sus huesudos dedos me apretaban con tanta fuerza que creí que se me desprendería la cabeza. Me gritaba que lo dejara entrar, mientras me estrellaba contra la cama. Aunque muchas veces estuve a punto de ceder, siempre lograba soportarlo sin decir ni una sola palabra. Mi esperanza era que una noche se cansara de intentarlo. Pero para no hacer mi historia tan larga, así se pasaron los años. Una tarde, me miré al espejo y me sorprendí de verme tan acabada. Tenía más de 40 años, pero parecía de 70. Entendí que no era la vida quien me tenía así. Era el diablo. Cuando fui lo suficientemente consciente de a quién me enfrentaba, entonces clamé a Dios. Como pude, me puse en oración y traté de enfrentarlo, demostrándole que ya no le tenía miedo. Eso poco a poco fue dando buenos resultados. Me acuerdo que intenté meterme a un convento, pero por mi edad ya no me aceptaron. Ya desesperada le dije a la Madre Superiora lo que me pasaba. Entonces menos me aceptaron, según ella, porque no querían que el diablo entrara a ese recinto. Gracias a Dios, antes de abandonar el convento, una de las monjas hizo algo por mí. Me regaló una medalla de San Benito y me dio un libro de oraciones que me ayudarían para alejar el mal. Fueron noches difíciles y horribles. Mientras rezaba, el diablo me tumbaba el libro de un manotazo, o se ponía a gritarme cosas para desconcentrarme, hacerme dudar y que dejara de rezar. Una noche, hace un poco más de 2 años, serían como las 11. Dejé de rezar porque todo estaba en silencio. Me di cuenta que ya tenía más de 3 horas rezando, y el diablo no se había manifestado. Pero además, me sentía diferente, como si me hubiera quitado una carga de encima. A partir de ahí fui otra persona. Miraba las cosas diferentes. Aunque cambió mi semblante, para mi familia seguía siendo la misma, la rara.
Entonces decidí mudarme y empezar una nueva vida yo sola. Tengo que decirlo. Por mucho tiempo viví con miedo de que ese ser se me volviera a aparecer. Aunque cambió mi semblante, para mi familia seguía siendo la misma, la rara. Hasta el día de hoy, no he dejado de rezar y jamás me he quitado mi medalla de San Benito. Todos los días le doy gracias a Dios por estar viva y que a pesar de mi edad, siempre tuve fuerzas para rechazar al diablo. Hoy estoy segura que cuando trascienda, mi alma se irá al cielo. El cobrador. Buenas noches, pasajeros que me acompañan en esta desolada carretera. Buenas noches, conductor. Lo que están a punto de escuchar ocurrió en los años 80 en Lerdo, Durango. Y aunque han pasado décadas, todavía hay noches en las que me despierto recordando aquello que golpeaba la ventana de mi cuarto. Mi nombre es Francisca. Y cuando todo esto pasó yo apenas era una niña. Mis papás se habían mudado a una casa enorme en Lerdo. Era una finca vieja, de esas construcciones antiguas con techos altos, pasillos largos y paredes que parecían guardar secretos. Desde el primer día, tanto mi hermana como yo sentimos miedo de ese lugar. Había algo extraño en el ambiente, algo pesado. Nuestra habitación estaba en el segundo piso. Dormíamos juntas porque ninguna quería quedarse sola ahí. Las noches eran insoportablemente silenciosas. A veces escuchaba el viento colándose por las rendijas o los crujidos de la madera vieja. Pero fuera de eso, todo permanecía muerto. Hasta aquella noche. Recuerdo que desperté de golpe porque escuché unos golpes secos en la ventana. Abrí los ojos lentamente, pensando que quizá era una rama movida por el viento. Pero entonces mi hermana también se incorporó en la cama y me preguntó temblando: ¿escuchaste eso? Los golpes volvieron, más fuertes. Y fue entonces cuando entendimos algo aterrador. Estaban tocando la ventana, por fuera, pero nosotros estábamos en un segundo piso. Sentí cómo se me helaba el cuerpo entero. Mi hermana empezó a llorar bajito, mientras ambas nos quedábamos mirando la cortina. Entonces ocurrió. La ventana se abrió violentamente. El golpe fue tan fuerte que los marcos chocaron contra la pared. Y desde la oscuridad de afuera, algo entró. No era una mano humana. Era una garra, larga, huesuda, y cubierta de una piel oscura y reseca, como cuero podrido. Los dedos eran demasiado largos y terminaban en uñas negras, curvas y filosas, parecidas a las de un ave carroñera. Aquella cosa se aferró al marco de la ventana, haciendo un ruido horrible, como si las uñas rasparan piedra. Mi hermana gritó. Yo también. La garra se movía lentamente, tanteando dentro de la habitación, como si buscara algo o a alguien. Y después se contrajo, hacia atrás, y así como había entrado salió, dejando aquella ventana abierta. Simplemente se retiró hacia la oscuridad. Mis papás subieron corriendo, pero cuando les contamos lo sucedido, no nos creyeron. Dijeron que había sido una pesadilla, imaginación de niñas. Pero aquello apenas comenzaba. Con el paso de las semanas, empezamos a ver una sombra dentro del cuarto. La figura de un hombre alto, completamente de negro, como si estuviera hecho de humo espeso. Nunca le vimos el rostro, pero sabíamos cuando aparecía porque el aire se volvía helado y el olor en el cuarto cambiaba.
Olía a tierra mojada y a encierro. Aquella sombra hablaba. Es curioso porque nunca le vimos la boca y nunca vimos que la moviera. Era como si nos hablara mentalmente. Y siempre decía lo mismo, que perdonáramos a su cobrador, que esa garra pertenecía al cobrador. Así le llamaba. La sombra nos hizo saber que en aquella finca había un tesoro enterrado. Decía que si escarbábamos en cierto lugar del patio, encontraríamos muchísimo dinero. Pero había una condición, una vida. Nos dijo que a cambio del tesoro, debíamos entregar el alma de uno de nuestros padres. Mi hermana y yo nos quedamos paralizadas. Cada vez que decía eso, intentamos contarles a nuestros papás, pero nunca nos creyeron. Pensaban que eran inventos nuestros. Jamás escarbamos. Jamás quisimos saber nada de ese supuesto tesoro. Y honestamente, creo que fue lo mejor. Tiempo después nos mudamos de aquella casa, aunque seguimos viviendo cerca. La finca quedó abandonada durante un tiempo, hasta que una pareja la habitó. Recuerdo perfectamente a la señora. Era conocida de mi mamá. Poco después de instalarse, ella adquirió la casa junto con su pareja, y esta cambió por completo. La arreglaron, la ampliaron, le hicieron mejoras costosas, demasiado costosas, y mi hermana y yo empezamos a sospechar lo mismo, que ellos sí habían encontrado el tesoro. Pero apenas 2 meses después de que comenzó aquella prosperidad, ocurrió algo extraño. El esposo de la señora murió. Ella decía que había caído a un barranco, que había sido un accidente, pero jamás esclareció bien lo ocurrido. Fuimos al velorio porque conocíamos a la familia. Y aunque yo era joven, algo dentro de mí me obligó a acercarme al ataúd. Cuando vi el cuerpo, sentí el mismo frío de aquella noche en la ventana. El cadáver del hombre estaba lleno de arañazos. Arañazos largos, profundos, como hechos por una enorme garra. En ese instante recordé las palabras de aquella sombra. El cobrador. Nunca supe qué ocurrió realmente en esa casa. Nunca tuve pruebas de nada. Pero hasta el día de hoy sigo creyendo que aquel tesoro sí existía y que alguien terminó pagando el precio de desenterrarlo. Algo afuera de la ventana. Buenas noches, conductor y pasajeros de esta desolada carretera. Mi nombre es Ulises. La historia que están por escuchar sucedió cuando apenas yo era un bebé. Fue mi propia madre la que me contó una y otra vez esta experiencia, que hasta el día de hoy sigue estremeciendo a toda mi familia. Esto fue hace muchos años, cuando mis padres vivían en un pequeño poblado llamado Hacienda de Guadalupe, cerca de Linares. En aquel entonces, yo apenas había nacido, y según cuenta mi mamá, era una época tranquila, silenciosa, de esas donde al caer la noche, lo único que se escucha es el viento golpeando las láminas y los animales moviéndose entre la oscuridad. Pero hubo una noche que jamás pudieron olvidar. Mi mamá me tenía cargado entre sus brazos, mientras permanecía sentada cerca de una ventana, dentro del cuarto. Mi papá estaba en la planta baja, y afuera todo estaba completamente oscuro. Entonces mi mamá comenzó a escuchar un ruido. Dice que al principio pensó que era algún animal pasando cerca de la casa, quizás un ave grande. Pero el sonido era extraño, un aleteo pesado y lento, como si algo enorme estuviera rondando afuera. Mi mamá levantó la mirada hacia la ventana, y fue ahí cuando lo vio, afuera, suspendido en el aire,
había una especie de guajolote gigantesco. No era normal. Ella asegura que aquel animal tenía un tamaño imposible, muchísimo más grande que cualquier guajolote que hubiera visto antes. Sus alas parecían demasiado largas y oscuras, y sus movimientos eran antinaturales. Aquella cosa volaba en círculos frente a la ventana, una y otra vez, sin detenerse. Mi mamá dice que comenzó a sentirse rara mientras observaba aquel movimiento repetitivo, como si el sueño comenzara a vencerla de golpe. Sentía los párpados pesados, el cuerpo sin fuerzas, como si algo la estuviera hipnotizando. Intentó reaccionar, intentó levantarse, pero no pudo. El cansancio fue más fuerte y terminó quedándose dormida conmigo todavía entre brazos. No sabe cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos. Pero cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a mi papá dentro del cuarto. Y después vio aquella cosa. El supuesto guajolote ya no estaba afuera. Ahora estaba dentro de la habitación, muy cerca de ella, demasiado cerca de mí. Mi mamá dice que aquella criatura la observaba fijamente y que en ese momento sintió un terror imposible de explicar, porque entendió que eso no era un animal normal. Mi papá reaccionó de inmediato. Traía un machete en las manos y, sin pensarlo, le lanzó un golpe a la criatura y sí logró alcanzarla. El machete le abrió una herida en un ala. La cosa soltó un chillido horrible, un sonido que mi mamá describía como algo entre un ave y una mujer gritando de dolor. Y entonces salió volando por la ventana y desapareció en medio de la noche. Mis padres casi no durmieron después de aquello. Pero lo peor vino al día siguiente. En el pueblo comenzaron a enterarse de que una vecina había amanecido en cama después de sufrir un supuesto accidente. Lo extraño era que tenía una cortada profunda en uno de sus brazos, exactamente en el mismo lugar donde mi padre había herido a aquella criatura. Desde entonces, mi mamá siempre creyó que aquella mujer era una bruja y que esa noche había llegado convertida en un animal para intentar chuparme, como se refiere comúnmente con relación a los bebés y estos seres. Hasta el día de hoy, mi madre asegura que jamás podrá olvidar los ojos de aquel enorme guajolote, flotando afuera de la ventana, girando en círculos, esperando el momento para entrar. Y ustedes, queridos pasajeros y conductor, ¿creen que las brujas realmente pueden tomar forma de animales extraños durante la noche? Me gustaría leer su opinión en los comentarios. Y recuerden, tengan mucho cuidado cuando escuchen algo afuera de su ventana, especialmente en la madrugada. Experiencia en la Rumorosa. Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros, según la hora en la que estén viajando por esta desolada carretera. Acompáñenme a revivir un poquito de mi pasado y una experiencia paranormal. Saben, no todos los fantasmas se manifiestan de noche. En mi caso, les puedo decir que interactué con uno a plena luz del sol. Siempre cuentan que la carretera de la Rumorosa es peligrosa, y no solo por sus curvas, sino también por tantos eventos paranormales que han sucedido ahí. Y no únicamente de ese tipo, sino también relacionados con fenómenos extraterrestres. Pero en lo personal, pienso que la Rumorosa es hermosa. Sus paisajes rocosos, el lago salado y la emoción de que probablemente te topes con algo paranormal. Por eso mi amiga y yo decidimos recorrerla ese día. Ella es de Tecate, Baja California. Nosotras habíamos llegado a Mexicali por trabajo y me dijo: ¿qué te parece si vamos a visitar a mis padres y conoces mi pueblo mágico, Tecate?
Yo, emocionada de conocer otro lugar de mi país, le dije que sí inmediatamente. Ese día, ella rentó un auto y me aseguró que me enseñaría lo majestuosa que podía ser nuestra tierra, que no le pedía nada a los paisajes que habíamos visitado por trabajo. Yo ya les había contado antes que estaba estudiando para ser sobrecargo, así que viajar era algo que disfrutaba muchísimo. Terminamos temprano, y como el auto estaba en el aeropuerto, solo bajamos del avión. Nos reportamos y salimos rumbo a Tecate. Yo iba súper emocionada. Durante el camino pasaban carros y tráilers rebasándonos, mientras nosotras íbamos tranquilas, cantando y admirando la carretera. Pero de repente, se nos ponchó una llanta. Como por arte de magia, todos los vehículos desaparecieron. Ya no pasaba nadie. Empezamos a asustarnos, porque sí traíamos refacción, pero no sabíamos cambiar la llanta y tampoco teníamos la fuerza suficiente. Entonces vimos a lo lejos a 2 ciclistas y se nos alegró el día, porque pensamos que podrían ayudarnos. Les hicimos señas emocionadas, pero simplemente siguieron de largo, como si no nos hubieran visto. Nos quedamos extrañadas. Nos volteamos a ver y solo encogimos los hombros. Pues ni modo, hay que intentar, le dije. Buscamos el gato, pero mientras intentábamos colocarlo, llegó un señor. Vestía pantalón vaquero, camisa cuadrada azul y sombrero. Traía un palo largo en la mano. ¿Qué les pasó? No es bueno que estén aquí, y menos 2 mujeres solas. Le explicamos que se nos había ponchado la llanta y que no sabíamos cambiarla. El señor, muy amable, nos dijo que podía ayudarnos, aunque le dolía un poco la espalda y necesitaría apoyo. Aceptamos agradecidas. Recuerdo perfectamente cómo primero aflojó los birlos con la cruceta. Luego colocó el gato y sacó la llanta dañada. Después nos pidió ayuda para poner la refacción. Nosotras cargamos la llanta, mientras él nos indicaba cómo acomodarla. Finalmente apretó los tornillos y quedó listo. En agradecimiento quisimos pagarle, pero no aceptó el dinero. Entonces, le ofrecimos llevarlo a donde fuera. A donde yo voy, no necesito dinero, nos respondió. Y tengo que llegar por mis propios méritos. Después señaló hacia las rocas y dijo que además debía cuidar sus cabras. Ahí estaban, 4 cabras sobre una cima rocosa. Era impresionante ver cómo brincaban entre las piedras. Parecía un documental de Discovery Channel. Yo saqué mi celular para tomarles fotos. En ese tiempo los celulares con cámara eran una novedad, aunque las imágenes salieron borrosas. Le dimos las gracias y seguimos nuestro camino. Habíamos avanzado unos 3 o 4 kilómetros cuando vimos 2 cruces juntas al costado de la carretera. Decían: en memoria de 2 grandes amigos del ciclismo. Las 2 nos pusimos chinitas de la piel. Vale, ¿no serán los 2 muchachos que vimos hace rato?, pregunté. No sé, pero entre más rápido lleguemos a mi casa, mejor, respondió nerviosa. Continuamos disfrutando del paisaje, porque verla rumorosa de día es espectacular. Para mí esa carretera tiene de aterradora en la noche, lo mismo que de majestuosa durante el día. Más adelante, escuchamos una ambulancia pidiendo paso. Detrás venía también un tráiler, y se nos hizo raro porque hacía rato que no pasaba ningún vehículo. Nos orillamos y los dejamos pasar. Nuestra sorpresa llegó kilómetros después. La ambulancia estaba detenida. Había 2 señoras llorando y un cuerpo tirado sobre el asfalto, cubierto parcialmente con una bolsa negra.
No se veía ningún choque ni volcadura. La policía dirigía el tránsito. Cuando pasamos junto al cuerpo, el paramédico cerraba la bolsa y alcancé a ver el pecho del cadáver. Llevaba la misma camisa azul cuadrada del señor que nos ayudó. Sentí que la sangre se me helaba. «Valeria, detente, por favor, oríllate», grité. Ella frenó asustada. Bajé corriendo, pero un policía me detuvo. «¿Es familiar suyo?» «No, pero necesito hablar con una de las señoras». Una de ellas se acercó llorando. «Comprenda nuestro dolor, por favor». Le pedí disculpas y pregunté. Él vestía pantalón vaquero, camisa azul cuadrada y traía un palo en la mano. La mujer me miró sorprendida. Sí, él era un campesino de esta zona. Mi hermana, su esposa y yo fuimos a llevarle comida. Nuestro carro falló y él intentó repararlo, pero el gato no soportó el peso y el vehículo cayó encima de él. Eso pasó hace más de una hora. Sentí que me puse pálida, porque apenas hacía media hora antes, ese hombre nos había ayudado a cambiar nuestra llanta. Le di el pésame y regresé al auto. Cuando le conté todo a Valeria, empezó a gritar del miedo. «Güey, un muerto nos ayudó a cambiar la llanta». Y entonces entendimos todo. Por eso le dolía la espalda. Por eso no quiso dinero. Por eso rechazó el aventón. El resto del camino lo hicimos en silencio. Apagamos la música y yo no dejaba de pensar por qué nos había ayudado. Hasta que recordé algo importante. Nosotras ni siquiera sabíamos colocar el gato correctamente. Él nos salvó de terminar igual que él. Más tarde, ya en casa de Valeria, le expliqué mis conclusiones. Su mamá nos escuchó y nos interrumpió diciendo: «No fue un fantasma, fue un ángel. Él las ayudó para que ninguna de ustedes se fuera antes de tiempo, porque todavía no era su momento». Después nos hizo una limpia con alcohol para quitarnos lo pesado, según ella, y poder dormir tranquilas. Pasaron los días. Disfruté muchísimo la hospitalidad de la familia y de la gente de Tecate. Cuando llegó el momento de regresar, el papá de Valeria nos llevó hasta Mexicali. Pero no me van a creer, conductor y pasajeros. Al pasar nuevamente por el lugar donde ese señor nos ayudó, miré hacia las rocas desde la ventana trasera del auto. Y ahí estaba él, en la cima. Vi cómo levantó la mano despidiéndose, y yo solamente le susurré: «Gracias por tu ayuda, pero ve y descansa. Los ángeles como tú merecen estar con Dios». Desde aquel 11 de marzo de 2004, cada año le pongo una veladora a ese espíritu que nos ayudó. Y como dato curioso, ese mismo día ocurrió una gran tragedia en España, la de los trenes. Ahí entendí que no importa en qué lugar del mundo estés, la muerte nunca se detiene, y el tiempo sigue avanzando sin mirar a quien deja atrás. Muchas gracias, conductor y pasajeros, por escuchar y recordar conmigo una más de mis vivencias paranormales. Hasta el día de hoy, no me arrepiento de haber vivido y seguir viviendo experiencias como esta. Miel y oro para todos ustedes. Atentamente, Betty Ramos. Queridos pasajeros, gracias por llegar hasta este punto del viaje. Aún hay más de la desolada carretera, pero antes quisiera hacer un importante llamado a la acción por parte de ustedes. No olvides suscribirte al canal y, sobre todo, activar la campanita de notificaciones, porque así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Y además podrás decir #YoSoyPasajero. Comparte tu relato porque esto
nos va a permitir seguir haciendo estos viajes. Envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchas gracias. También ya lo sabes, me gustaría saludarte en la caja de comentarios. Apreciaría mucho le dieras me gusta a este video, lo compartas con alguien que ama el tema paranormal y lo hypearas, porque así me ayudas a llegar a más personas. También por todo tu valioso apoyo, mil gracias. Y ahora sí, pasajeros, es momento de llegar al final de este viaje. Muchísimas gracias por haberme prestado esta noche el favor de su atención. El mal de mi novia. Después de tantos años desde que aquello pasó, siento que aprendí muchas cosas. Cómo escuchar más a mi intuición y a no ignorar o aguantar lo que no se debe. Y más si está relacionado con algo malvado y tenebroso. Sé que no tuve manera de anticipar aquello. Quizás la confianza y el amor me cegaron. Y para aprender tuve que vivirlo. Fue hace 10 años. Ocurrió en Ciudad de México. Soy contador. Muchas veces me tocaba trabajar desde casa. Era demasiado cómodo. Estaba ahorrando para comprarme una nueva vivienda y convertirla oficialmente en mi hogar. Pero no la habitaría solo. Esos planes incluían a mi pareja, que vivía en un apartamento en un 7º piso. La amaba. Quería una vida con ella, y por eso me esforzaba al máximo para poder tener pronto el dinero. Aunque también consideraba que un banco me ayudara con la financiación. Al final pude solo, y confieso que cuando ayudé a mi pareja con la mudanza de sus cosas, fue cuando sentí que algo andaba mal. Para empezar, yo nunca la visité. Siempre inventaba una excusa y al final me dijo que no me quería allá. Pero lo dijo de un modo que de alguna manera no sonó ofensivo, pero sí sospechoso. Pude haber pensado que estaba con alguien más, pero algo por dentro me decía que lo que pasaba podría ser más grande que eso. Pensé en algo psicológico o mental, pero lo que de verdad pasaba no lo iba a anticipar nunca. Aunque sí hubo señales. El día de la mudanza iba bajando las cajas con unos amigos que se ofrecieron a ayudarme. Ya casi no quedaba nada, excepto algunas pertenencias de su cuarto. Fui por ellas sin preguntarle, y entonces sentí ligeramente el tirón de mi camisa. Alguien me la jaló, con una especie de delicadeza, con la suficiente fuerza para percatarme de que no estaba solo en el lugar. Pero no vi a nadie. Volteé rápidamente. Detrás de mí yacía una pared sin ventanas. Era imposible que me hicieran eso y salieran corriendo sin que los viera. Mis amigos no eran bromistas, por eso se me hizo raro. Sentí miedo a pesar de lo mucho que desconocía. Eso no fue normal, y dejé de sentirme solo en ese cuarto, por lo que me apresuré. Saqué las cosas y finalmente dimos por finalizada nuestra labor en ese departamento. Algo similar ocurrió en nuestra nueva casa, cuando solo éramos los dos quienes organizábamos. Ella había ido al baño. Me quedé solo en el cuarto, y entonces una de las ventanas se abrió de golpe. Algo como eso no lo podría haber hecho la brisa, ni siquiera había. El mismo seguro se destrabó. Lo supe porque yo mismo lo puse y no lo quité. De hecho, cuando mi pareja vino le pregunté si ella lo hizo y me dijo que no. Cuando le conté, dijo que debió de haber sido otra cosa, pero que no le prestara atención. En mi mente, ya se estaban formulando teorías sobre lo que pasaba, y lo paranormal sonaba a una que otras veces. No comprendía cómo la gran tranquilidad de una casa nueva se podía ver eclipsada ante el misterio. Además, me volví a preguntar por qué mi novia no quería que la visitara, si todo eso era bastante raro, más ahora. 6 noches después,
vendría algo que me confirmó que sí estábamos ante la presencia de un mal. Dormíamos profundamente, cuando la cama se rodó casi 1 metro en diagonal. Algo la arrastró, y el sonido de la madera con el piso nos despertó al igual que el movimiento. Mi corazón se me quería salir del pecho. Controlar mi respiración me costaba, pero mi pareja estaba normal, como si estuviera acostumbrada a que eso pasara. De hecho, no lo tomó en serio, hasta que me vio en un estado casi de shock y me ayudó a tranquilizarme. La miré y esperaba que me dijera una tontería, como que eso fue el viento, pero no lo hizo. Solo me pidió que me acostara con ella nuevamente para dormir, y lo hice. Conciliar el sueño fue difícil. La cama la puse donde iba, a la mañana siguiente, cuando ella preparaba el desayuno. Era profesora, pero en horario de la tarde. Me pasé todo el día pensando en qué pudo pasar, y cómo era posible que una cama se rodara así de la nada, con 2 personas sobre ella. Yo estaba por encima de los 80 kilos. No era fácil moverme. Y más me inquietaba saber que mi pareja estaba tan relajada. Preguntarle una vez más no servía de nada, porque se molestaba, y entonces me tocaba calmarla yo a ella. Me sentí manipulado, como si estuviese conociendo a una persona diferente de aquella, con la que llevaba más de 3 años de relación. Esos eventos hicieron que comenzara a orarle a Dios por nosotros, para que nos cuidara. Pero cada que me arrodillaba, escuchaba un ruido proveniente desde la sala en el primer piso. Pensaba que podía ser un ladrón, pero cada que bajaba, todo estaba en su sitio. Si algo fuerte ocurrió, fue muchas semanas después de sustos pequeños que mi pareja tachaba de sonidos nocturnos. Me hallaba trabajando en la sala de la casa. A menudo observaba la cocina de reojo. Me pareció ver visajes de algo moviéndose por allá, e hice todo lo posible por no prestarle atención. Me mantenía concentrado en lo mío, hasta que, muchos minutos después, volví a mirar, y la escena hizo que entrara en pánico. Todos los cajones, todas las puertas donde se almacenaban cosas de la cocina, estaban abiertos. Yo no me percaté de eso, ni sonido hicieron aquellas que tenían bisagras mal ajustadas. Una vez más, me hallaba ante algo que no debía pasar. Miré la escena no sé por cuánto tiempo, preguntándome cómo era posible. No me acerqué a la cocina hasta que mi pareja llegó y le mostré cómo estaba todo. Cuando le conté me reclamó el por qué simplemente no lo puse todo como debía estar. No podía creer lo que me decía. Ella me estaba considerando un loco, y fue a tal extremo que yo mismo estaba por creerlo así. Comencé a pensar que pudo ser el estrés del trabajo, las largas horas laborando, los números con los que trabajaba todo el día, o quién sabe qué, pero estaba mal. Los fenómenos sí pasaban. No eran alucinaciones ni espejismos. No sabía qué hacer, a quién acudir, y eso me desesperó, hasta que una noche llegó. Dormíamos, y entonces algo que no pude ver, me apretó la pierna con fuerza y me jaló hasta hacerme caer de la cama. No teniendo suficiente con eso, me arrastró hasta la puerta de la habitación, y ahí me soltó. Regresé al lado de mi pareja llorando, casi gritando. Entonces ella se compadeció y me abrazó. Nadie dijo nada. Solo nos quedamos ahí hasta que amaneció. Era domingo. Ella no trabajaba, así que me contó que la culpa era de ella. Sin detalles dijo que de pequeña había sido maldecida y que espectros del infierno la seguían a donde fuera, atormentando no solo a ella, sino a las personas con las que se relacionara. Por eso no quería que la visitara.
porque los espectros se adherían a los lugares donde ella se hospedaba, donde se sentía segura. Le creí. No tuve opción. Y pensando en mí le dije que se fuera y que no volviera. Lo siento, conductor y pasajeros. Suena cruel, pero aquello no lo podía soportar. Y fue la solución. Los eventos paranormales cesaron en cuanto se marchó. La última vez que la vi fue 6 meses después de eso. La vi feliz con otro chico, y por dentro lo supe. Ese viviría lo mismo que yo. Pero por fortuna yo escapé de ello. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,